Isabel, por Bueno, favor. muchas gracias a las coordinadoras. Buenas tardes. Por suerte que me tocó dar este tema y no el tema de mujer. ¿Saben por qué? Porque cuando fuimos a tomar café, la doctora Maguas y yo, que estamos muy tranquilas, charlando y demás, se acerca el doctor Otto Sussman y el doctor Martínez Buitrago. Y entonces nos dice, ¿no será que las mujeres que están a veces con mal genio porque están más inflamadas? Porque escuchamos acá, más inflamación, más inmunoactivación. Nosotras dos no le dijimos nada, pero ellos lo anotamos para la próxima. Bueno, muy bien, así fue, les digo la verdad. Así fue, esa es la teoría. Muy bien. Para esta charla no tengo conflicto de interés y vamos a repasar algunos aspectos que tienen que ver con la evolución del tratamiento antirretroviral. Vivimos la época de gran cantidad de comprimidos por día, mucha toxicidad. Pasamos a las 3 drogas y ahora estamos en una nueva era, que es la era de la terapia dual y de los inyectables. ¿Qué es una droga de larga duración? Es aquella que lentamente es absorbida y lentamente excretada, persiste tiempo en la circulación, en los tejidos, y es efectiva durante ese tiempo. Cuando hablamos de long acting oral, es una semana o más, o sea, damos una pastilla, como vamos a ver, un comprimido una semana o más. Cuando hablamos de parenteral intramuscular o subcutáneo, es más de 1 o 2 meses, más de 6 meses, 6 meses o más. Y el implante o dispositivo es más de 6 meses. Entonces, hoy vamos a repasar las terapias duales orales e inyectables, el 3-TC-dolutegravir, islatravir, doravirina, lenacapavir, bictegravir, lenacapavir, islatravir, y de inyectables, como ya hemos hablado en el día de hoy, cabotegravir, rilpivirina y lenacapavir. Pero hasta ahora, hasta este momento, no hay estudios que comparen 2 drogas orales con 2 inyectables. Tendremos un inyectable con 2 orales o 3 comprimidos y otras alternativas, pero 2 versus 2, hasta ahora no lo tenemos y probablemente en los próximos años van a venir. Ustedes ya saben cuando fueron aprobadas cabotegravir y rilpivirina, cada 4 semanas, 8 semanas, con o sin el oral lidin, ese momento de dar los comprimidos y después pasar al inyectable, hecho que surge de los ensayos clínicos, ya el FLAIR, el LATE2 y luego el SOLAR nos dieron el racional ya hace un tiempo que no es necesario el oral lidin. El lenacapavir, como hemos escuchado hoy, se da en forma subcutánea cada 6 meses y vamos a ver en tratamiento, hoy hablamos un poco de PrEP. Entonces, 3-TC-dolutegravir no hace falta repasarlo, todos lo conocen y acá la eficacia que está ahí abajo, virológica dependiendo de las semanas, dependiendo si hablamos de inicio de tratamiento, switch o si hablamos de inicio rápido. Pero sí hay algunos datos nuevos. Hoy escuchábamos, Carlos nos decía acerca del paso doble, el switch en pacientes virológicamente suprimidos, que fueron randomizados a TAF-FTC-VICTE o a 3-TC-dolutegravir y la eficacia virológica fue similar, con una leve tendencia a aumentar de peso en la rama de TAF-FTC-VICTE, que digamos no es el tema de hoy, pero podríamos discutir. 2 iniciativas argentinas, una es el estudio Dolce y otro es el Darling. El Dolce presentado por Pedro Can en Glasgow y el Darling por Ezequiel Córdoba. El Dolce en pacientes naive con CD4 menos de 200, eficacia y seguridad comparable, 2 drogas versus 3. 3-TC-dolutegravir con TDF, 3-TC o FTC y dolutegravir. Y el Darling es en pacientes naive sin genotipo basal,
3-TC-dolutegravir fue no inferior a las 3 drogas. Eso diríamos que es lo nuevo en 3-TC y dolutegravir. Cuando analizamos cómo llegamos a cabotegravir rilpivirina, solo quiero señalar acá que hubo 2 estudios, el LATE-2 y el FLAIR, donde los pacientes recibieron un tiempo de inducción, dependiendo cuál, abacavir 3-TC cabotegravir acá y abacavir 3-TC dolutegravir, y luego pasaron a los inyectables. Cuando ya se llega al Atlas, teníamos información de estos estudios previos, y entonces eran pacientes que no necesitaban ese corto periodo de inducción, sino que venían suprimidos virológicamente con distintos esquemas de tratamiento, como ustedes ven acá. Y del Atlas hubo pacientes que pasaron directamente al Atlas 2M. Se los comento porque algunos de los estudios que voy a comentar acá nosotros estamos participando. De hecho, llevamos 6 años con pacientes en el Atlas 2M. Entonces, venía del Atlas o venían de tratamientos con distintos esquemas suprimidos virológicamente, y el Atlas 2M es el que da el final de una vez por mes o cada 2 meses, y entonces a partir de allí sale la guía de cada 2 meses es igual que cada mes. Este es el diseño del estudio, como les contaba. Tiene esta parte oral en algunos participantes, no en todos. Y acá está la rama, fíjense, 522 pacientes, cabotegravir, rilpivirina, intramuscular cada 8 semanas versus cada 4 semanas, y el tiempo donde se mantuvo la eficacia virológica, miren acá, a las 48 semanas, 94 y 93, y a las 152 semanas. Así que esa supresión virológica se mantuvo constante. Cuando miramos los eventos adversos, siempre nos fijamos aquellos que llevan a la discontinuación del tratamiento, y fíjense que es menos del 2%, dependiendo si es semana 48 o 152, así que muy bien tolerado. Si nos preguntan a nosotros, como muchos de ustedes o aquellos que tienen alguna experiencia en ver los pacientes que reciben este tratamiento, vamos a ver que todos, casi todos, más del 90% tienen dolor en el sitio de inyección, pero ese dolor es muy leve, grado 1, grado 2, en 2 o 3 días se le van, y como les voy a contar acá, a medida que pasa el tiempo, esta sensación o este dolor en el sitio de inyección es menor. Eso claramente es así, y les puedo decir porque lo vemos también en nuestra práctica con estos pacientes que les estoy contando. Realmente el fallo virológico es muy poco frecuente, y en aquellos que cumplieron por el protocolo la definición de fallos virológicos, no en todos se encontró mutaciones, y en los que se encontró mutaciones acá están, sobre todo rilpivirina, que entre los 3 factores predictores de fallo es el que tiene más peso. El otro es el índice de masa corporal y el otro es el subtipo, a 1 a 6. Y preferencia del paciente, van a ver una serie de trabajos realizados, preferencia, satisfacción, etcétera, etcétera, prefirieron intramuscular a oral. No solo este estudio, sino otros, como hoy lo vimos en el simposio. El estudio SOLAR compara intramuscular cada 2 meses, cabotegravir, rilpivirina, versus el oral, pero de 3 drogas, ¿no? Que es TAF, FTC, Bictegravir, con una parte acá de el lead-in en esta parte, y después ya siguen los pacientes, y luego la fase de extensión, pero a los 12 meses, fíjense, la eficacia virológica fue similar, o sea, se comprueba la no inferioridad. Con respecto a los eventos adversos, era lo que les contaba antes, el grado, o sea, fue muy bien tolerado, no hubo muchos eventos adversos que llevaron a la discontinuación, menos del 1%. Pero claro, van a ver ustedes, Alejandro y Roberto nos presentaban en reuniones anteriores acerca de esta cuestión de cabotegravir, rilpivirina cada 2 meses.
con la aprobación del criterio de pacientes sin fallo previo con carga viral no detectable. Sin embargo, ellos mostraron algunos estudios, iniciando por el de Mónica Gandhi, donde los pacientes virémicos podrían ser incluidos en cabotegravir rilpivirina. Y así surgen algunas publicaciones o presentaciones en congresos por otros autores. Quiere decir que acá se abre una ventana donde Paul Sachs el año pasado en IASUSA saca un comentario donde dice, bueno, algunos pacientes con una adherencia irregular o virémicos o que tengan menos de 200 CD4 pueden ser candidatos a esto. Y entonces Mónica Gandhi este año presenta este estudio de pacientes, claro, pacientes con determinadas situaciones, ¿no? Algunos con un domicilio inestable, otros con problemas de adherencia, otros con adicciones a drogas, etcétera, etcétera, donde ella dice, también voy a tomar aquellos que tenían resistencia a rilpivirina. Entonces le da cabotegravir con o sin rilpivirina, dependiendo los pacientes, y le agrega lenacapavir. Solo para que sepan en qué anda todo, no estoy diciendo que sí o que no, nada más que es una población especial, pero que ella sale a buscar a esos pacientes. Tiene todo un sistema, el Word 86, donde ella sale a buscar a los pacientes, les avisan, los trae, etcétera, etcétera. Lenacapavir, ya saben, dejamos las dos drogas, cabotegravir y rilpivirina, y el otro inyectable es el lenacapavir, que es un inhibidor de la cápside, y acá funciona en distintos lugares, en este primer punto y después en todo el complejo del ensamble de liberación, como ven ahí en el gráfico. Está aprobado hasta ahora únicamente en pacientes muy, muy experimentados, con fallos múltiples, y el racional lo dio este estudio Capella, que eran pacientes realmente que tenían resistencia más de 2 antirretrovirales y de 3 o más clases, o sea, muy, muy resistentes. Y entonces, bueno, había una corte randomizada y no randomizada. No importa, lo que les quiero decir es que se agrega la droga en estudio y se ve si baja a 0,5 logaritmos la carga viral o si no, y ahí se define si va a la corte randomizada o no. Pero el asunto es que lenacapavir junto con el régimen optimizado que decidía el investigador. O sea, es un inyectable más otras drogas orales. Y entonces el 85% de los pacientes alcanzaron menos de 50 copias a los 3 años. Muy poco evento en el sitio de inyección. Y el otro estudio, esto es paciente experimentado, el otro estudio es en pacientes naïve con el lenacapavir, el Calibrate. Mañana Alejandro nos va a mostrar algunos datos, pero lo que quiero señalar acá es que cómo estos inyectables se mueven de escenarios. Se mueven de escenarios y acá lo que quieren es compararlo con el que hoy es el estándar de cuidado, TAF-FTC, Victegravir, pero fíjense, lenacapavir subcutáneo cada 6 meses está buscando su dual terapia. Si va a ser con el TAF, si va a ser con el Victegravir, o si va a ser todo oral, porque el lenacapavir viene oral y viene inyectable. Está claro, o sea, la búsqueda de la terapia dual. Este estudio me gusta, estamos participando en él, y es el estudio Artistry 1, es un estudio randomizado, abierto, que a los pacientes se le ofrece en forma, randomizada, Victegravir y lenacapavir, pero es oral, en una pastilla. En pacientes que venían suprimidos virológicamente, pero regímenes complejos, esos regímenes que veíamos antes, con raltegravir, etravirina, darunavir, o que en el mejor de los casos, como hablábamos ayer, están con darunavir, ritonavir, dolutegravir. Esos pacientes
no era. Nosotros tuvimos casi 0 screening failure, porque realmente buscamos los pacientes, pero en otros sitios decían, bueno, le voy a mandar uno para Biktarvy. No, ese no es un esquema complejo. O le voy a mandar uno con tenofovir, 3-TC y darunavir, ritonavir, tampoco es un esquema complejo. Está claro. Entonces, el estudio, el fase 2, busca la dosis, como ven acá, de Bictegravir 75 con lenacapavir 25. Y la otra rama es lenacapavir 50. Y se compara en 2-2-1 al régimen que venía recibiendo el paciente. Todos suprimidos, uno sigue con ese régimen, total, viene muy bien y no le tenemos que hacer nada. Y las otras ramas van a los que les contaba. Se define la dosis de 50 miligramos para lenacapavir, entonces queda 75-50 en un comprimido y ese es el estudio, fase 3, que empezamos nosotros. Algunos datos fueron presentados, lo único que quiero destacar acá, como les contaba antes, eran pacientes especiales, ¿no? Fíjense la duración del tiempo de tratamiento, 26 años, ¿no? Fíjense el número de antirretrovirales previos, de tratamiento antirretrovirales, la historia de resistencia y todo lo que sigue atrás. Y estos son los esquemas que ayer nos comentaba en forma detallada la doctora Calani cuando presentó este caso, que a mí me parece muy interesante como simplificación, ¿no? Como futura simplificación, si esto da muy bien, pero eran esquemas, como los ven acá, complejos. Muy bien, entonces este estudio de fase 2, fíjense que muestra acá la semana 48 que fue muy bien, con esta eficacia virológica en las 2 dosis, finalmente se decidió la de 50, con muy buena tolerancia y pocas discontinuaciones. Y ahora se presentó en Glasgow todo lo metabólico, que el mensaje parecería tener un buen perfil metabólico, esta asociación. Pero cuidado, porque vienen de esquemas complejos, o sea, con darunavir, ritonavir, y por ahí los lípidos hay que analizarlo más en detalle. Bajan porque le sacan el darunavir, ritonavir, pero de todos modos parecería tener un buen perfil de lípidos. El Artistry 2 es el mismo diseño que el anterior, con lenacapavir, Bictegravir en una pastilla, pero comparado con TAF-FTC Bictegravir. Ahí no le puedo decir nada porque no hay nada que se haya presentado. Entonces salimos de la terapia dual lenacapavir, Bictegravir y pasamos a la terapia dual con islatravir. Entonces, islatravir, ya todos saben, es un inhibidor de la translocación y funciona acá, en el momento de la translocación, pero también como terminador de cadena. Tiene una vida media prolongada y al principio el laboratorio había pensado que podría ser no solo como tratamiento, sino también como PrEP, pero finalmente abandonó esa idea de PrEP y ya no está más. El programa de PrEP con lenacapavir, con islatravir, se terminó. 5 minutos, Isabel. Muy bien. Entonces, esto es para contarles qué pasó con el islatravir y esta es con la dosis de 0,75. Con 2,25 se había visto esa disminución de los leucocitos y CD4. Luego pasan a 0,75, que la eficacia virológica es muy buena, pero se ve un poquito de descenso de CD4, aunque no tenía repercusión clínica, y entonces el laboratorio decide pasar a 0,25. Y estos son los estudios de doravirina con islatravir, como les mostré en el anterior, doravirina con islatravir, que todavía no tenemos ningún dato, pero es con la dosis de 0,25. El estudio Iceland 1 y Iceland 2 es muy interesante, nos entusiasma mucho. Les cuento que únicamente en Latinoamérica va a participar Argentina y Chile. Así que todavía no empezamos, pero vamos a empezar, creo que dentro de muy poco. Es un fase 3 randomizado, doble ciego,
y acá es islatravir, lenacapavir, una pastilla una vez por semana, comparado a TAF-FTC Victegravir, y el Island 2 es una vez por semana, lo mismo comparado con el estándar de cuidado que venía recibiendo el paciente, o sea, TDF, 3TC, dolutegravir. Inyectables, anticuerpos monoclonales de amplio espectro, solo son inyectables, lo va a conversar Roberto en cura y lo va a conversar mañana Alejandro. Y finalmente en estas diapositivas que me quedan, que son 2 o 3, un inyectable comparado con 2 drogas orales es PrEP. Y entonces ya aprendimos en el 083 y el 084, y hoy lo repasamos a la mañana, así que no voy a decir nada más, pero el inyectable intramuscular de cabotegravir cada 2 meses fue superior al oral, TDF y FTC. Entonces, en el 0,84 una reducción del 89%, en el 0,83 ven el número de infecciones en cada rama. Y hoy vimos también el Porpus 1 y el Porpus 2 con el lenacapavir subcutáneo cada 6 meses en PrEP, comparado también con oral, TAF-FTC y TDF-FTC, y vimos la incidencia, el background incidence, y entonces lo puse porque me encanta este estudio porque va a analizar el PK, primero que deja a la mujer embarazada dentro del estudio, y segundo que analiza el PK, analiza la concentración de las drogas en la leche materna y analiza el PK en los recién nacidos. Y la publicación recién salida del horno, como decimos acá en la Argentina, de este estudio, que es el estudio en mujeres, el Porpus 1, que 0 infección. Y el Porpus 2, hombres que tienen sexo con hombres, y toda la otra población, solo 2 o 3 infecciones. 2 infecciones. Y finalmente decirles que los inyectables tienen ventajas que ustedes ven ahí: elevada supresión virológica, menos frecuente dosis cuando uno lo compara con el oral, baja toxicidad, puede ser aplicado cada 2 meses, 6 meses, funciona cuando el paciente tiene fatiga al tratamiento, disminuye el estigma, aprobado para pacientes adherentes, virológicamente suprimidos, pero esto que le decíamos de la viremia. Pero ojo, ninguna terapia dual hasta ahora es activa frente a hepatitis B. Ninguna. ¿Está? Así que cuidado con ese tema. Las inyecciones no siempre son autoadministradas. Hay necesidad de lidina en algunos casos. Tenemos que manejar bien las dosis perdidas, la cobertura de la cola en la concentración, puede aparecer resistencia y el manejo de interacciones de drogas. Conclusiones: inyectables de acción prolongada, sin duda, abren una nueva era, tanto en el tratamiento como en la prevención. Aparecen como alternativa para mejorar la adherencia y lo que hablamos. Lo nuevo es un comprimido por semana, nuevos compuestos, distintas vías de administración y distintos escenarios, ¿no? Escenario de supresión, puede ser escenario de inicio, escenario de PrEP. Definición de estos escenarios. Los costos sin duda constituyen una barrera en nuestra región y esperemos que en nuestra región se mejore la disponibilidad y la accesibilidad. Le agradezco a todos ellos que me ayudaron a hacer esta presentación y no se olviden de dar una vueltita hoy cuando termine esto. No ahora, sino cuando termine. Muchísimas gracias a todos.